Hola amigos, yo soy Héctor Alvarado Guzmán, La Brujita, transmitiendo desde Santa Clara, Coatitla, municipio de Catepec de Morelos, aquí en el Estado de México. Y hoy, en Crónicas y Talentos de Santa Clara, tenemos el honor de visitar a María Teresa Cigales Flores, que nos da la oportunidad de visitarla aquí en esta su casa. Literalmente estamos entrando hasta la cocina, así que es la presencia de la señora María Teresa. María Teresa, gracias por la invitación aquí en tu casa para platicarnos de las crónicas de Santa Clara. No. A ver, platíqueme primero desde cuándo está su casa. ¿Desde cuándo está mi casa? Bueno, mi casa está actualizada, tiene como 30 años. La anterior era una casa rústica, una casa de pueblo, casa de, como se acostumbraba, las construcciones de adobe y techos de madera. Esa era mi casa, con un patio bastante amplio y una nopalera, le decía, porque había mucha planta de nopal. A ver, anteriormente cuénteme cómo estaba trazada la calle Libertad. ¿Cuál? Mi casa. Ajá, su casa. Mi casa era una casa como se acostumbraba en aquellos tiempos, casas alargadas, un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, como tren, así, como los vagones del tren, seguiditas, y su patio enfrente. A ver, platíqueme de... Dicen que no se les dice abuelos, se les dice antiguos. O las personas antiguas anteriormente a usted. Pues a mí me podrían decir antigua, soy antigua, a mi edad. No, platíqueme de... Más bien de su descendencia. De mi descendencia. O de sus antepasados. De mis antepasados. Bueno, yo no conocí abuelos, porque mis abuelos murieron. Mis abuelos y bisabuelos, por lo que yo he visto en sus documentos, eran nativos de Santa Clara. Mis abuelos... ¿Me recuerda de cuánto, de qué año estamos hablando? No, la verdad no sé de qué año sería. Mi papá murió ya muy grande, murió de 92 años. Y que es el que yo conocí y el que nos platicaba cómo había sido Santa Clara anteriormente. Nos platicaba que el agua del lago de Texcoco llegaba hasta la Y, ¿sí? Porque mi papá, su trabajo fue remador, él remaba en el lago de Texcoco, pescador. Decían que anteriormente los lugareños de Santa Clara eran gente pescadora. Sí, las únicas fuentes de trabajo que existían en aquel tiempo solamente era el lago de Texcoco como pescadores, sus huertas, los frutos de sus huertas. Había muchos árboles de pirú, muchos. La gente cortaba el pirú y le decían que lo manojeaban, lo hacían en manojitos y lo iban a vender a la Ciudad de México. ¿Y para qué se utilizaba? Para que comieran los pajaritos. Esas bolitas rojas que tienen los pinules. Ajá, esas bolitas rojas. Las hacían manojitos con las mismas ramas del árbol, hacían los manojitos y los iban a vender. Esas eran las fuentes de trabajo que había en Santa Clara, vender sus frutos de sus huertas como el nopal, la tuna. A ver, y retomando lo que me decía del lago de Texcoco, que eran pescadores, que decían que el agua llegaba hasta ahorita actualmente a la Y. La Y. Pero ¿por dónde pasaba aquí en su calle? Aquí en la calle no pasaba. ¿No pasaba? No pasaba. Llegaba, por ejemplo, la carretera de Pachuca. Antigua carretera Pachuca, que ahorita es vía Morelos. Pachuca sí existía. Al otro lado de aquella carretera era donde llegaba el lago de Texcoco. ¿Sí? Bueno, y me platicaba que llegaba hasta actualmente ahorita la Y. Actualmente no, en la época que mi papá vivía. No, o sea, yo me refiero que ahorita actualmente que es la Y, hasta ahí llegaba el agua. Hasta ahí llegó. ¿Y de ahí se iba hasta dónde? Pues no sabría decirlo, sí.
Entonces, hasta hasta Chimalhuacán. Chimalhuacán, porque creo que nos enseñaron un mapa, ¿verdad? Que llegaba desde Texcoco, daba vuelta en Cerro Gordo, se venía por acá, no sé, hasta desembocaba hasta... Pasaba por Cerro Gordo. Se embocaba hasta Chimalhuacán y luego de ahí se va hasta Xochimilco. Bueno, pero retomando, me decía un comentario que me había hecho, que allí en donde está ahorita actualmente la Y, que se formaba un ojo de agua dulce. Sí, como un ojito de agua dulce. Y la gente iba a lavar ahí en losas. Y de nombre le llamaban el Chomal, no sé por qué le llamarían así. Yo era una niña cuando esto existía. Y me llevaban mis tías porque mi abuelo materno vivía en medio de donde ahora son las dos carreteras. Mi abuelo vivía en medio. Entonces yo vivía muy cerca de ahí y me llevaban ahí. Y era así como una poza grande, como un charco grande, como una zanja así grande. Y alrededor había lositas a donde la gente lavaba. Pero era de agua dulce ese ojo de agua. Ese ojo de agua. Porque ya todo para aquel lado del lago de Texcoco era agua salada. Agua salada. A ver, y retomando lo de su casa, me decía que su casa era alargada, con 2 cuartos. ¿Y qué tal que estaban otra casa separada de la suya? Separada. Bueno, aquí estaba la casa de ustedes. Gracias. Y otra casa estaba a donde está una tienda ahorita actualmente. Aquí adelantito, sobre esta cerca, diríamos, está una casa, 2, 3, como 3 casas más adelante, seguía la segunda casa. O sea, estamos hablando de unos 50 metros. 50 metros serían de aquí a donde. Más o menos de aquí a la... Sí, pues a la tienda. Bueno, si es así, sí. Así estaban separadas las casas. Y a ver, retomando el tema, usted cuando era niña, ¿cómo eran las fiestas de aquí de Santa Clara? ¿Cómo eran las fiestas? Cuando yo era niña, yo me acuerdo, muy lejos, cuando era la fiesta de Santa Clara, solamente había un volantín de caballitos. Ese volantín de caballitos no era automático como ahora, sino que tenía unos como rayos y de ahí lo empujaban señores y daban las vueltas y los caballitos estaban alrededor, como el volantín. Ajá. Así, es lo único que me acuerdo que había cuando era la fiesta de Santa Clara. De la feria, ¿no? Con los juegos mecánicos, sí, que le llaman. Sí, y puestos pues de cocoles y cositas así de feria. O sea que en aquellos tiempos también había cocoles. Sí, las rifas de las cartas de los que gritaban y el tío al blanco y ¿Le tocó alguna vez cargar a la Virgen en peregrinación? No. Cuando cargaban a la Virgen, eso fue mucho después. Hicieron la cosa esa de sacar a la Virgen en procesión a las calles, porque inicialmente la procesión nada más era del puente que une a San Pedro por 5 de mayo. La colonia, ¿no? Ahí antes de pasar la iglesia. Puente, digo, la autopista. El puente bajaba la Virgen a la iglesia. Esa era la procesión. Y posteriormente ya se hizo la procesión por todo el pueblo y hace como 25 años que empezaron a poner los tapetes. El primer tapete que se puso fue iniciado por unos señores que viven aquí adelante, en la casa al dar vuelta para el panteón, en la casa de este lado, sobre esta cerca de la mía. Ellos fueron los que iniciaron el primer tapete. El primer tapete solamente fue de 5 de febrero hasta la esquina del panteón y fue hecho de pura alfalfa. Y a los vecinos nos invitaron que sacáramos un altar a la calle. Y sacamos pues un altar a la calle.
Ese fue el primer primer tapete. tapete que se puso aquí en Santa Clara. ¿Hace qué tiempo más o menos? Hace Hace 25, tiempo, hace 25 años dijo, ¿verdad? Hace unos 25 años. Sí, porque el año pasado, antepasado, le hicieron honor al primer tapete y lo volvieron a poner de alfalfa. Esto está de tener 25, 26, unos 28 años. Unos 28 Ya que años. lo hicieron. Sí, que fue el primer tapete. Y en las fiestas que se daban sus escapaditas para ir a la feria de Santa Clara. ¿Todavía le tocó la feria de San Antonio? Las fiestas de San Antonio, del barrio de San Antonio. Sí, sí, todavía. Sí. De la Santa Ya Cruz. cuando me tocó, ya cuando era la fiesta de Santa Cruz, la fiesta de San Antonio, pues ya yo ya tenía unos 18 años, ya era una señorita. Ya me Y a tocaron ver, esas cuénteme, fiestas. ¿cómo estaban las calles? Las calles eran terradas, no tenían pavimento. Las calles eran de tierra y no había banquetas. Algunas personas hacían sus banquetitas con piedra de río, de barranca. Hacían sus banquetitas, otros no. Y las calles eran pues, lodosas y chuecas, ¿verdad? Porque eran bordes de tierra y en tiempo de lluvias pues era mucho sufrimiento porque todo estaba enlodado y si había que salir, pues había que salir con botas o regresar con botas de lodo. Sí, era muy incómodo porque no estaba tan poblado como hasta ahorita. Sí estaba poblado, pero no tanto. Y había mucha tierra, ¿no? Y había mucha tierra, mucha tierra. Posteriormente, cuando yo debe haber tenido unos 25 años, yo creo, fue cuando entró el drenaje y posteriormente vino la pavimentación. Pero sí les quitó mucho. Sí, cambió totalmente Santa Clara. Y antes cada casa tenía su pozo de agua, ¿no? Ajá, en cada casa había un pozo de agua. ¿Y cómo cambió eso? Pues porque entró el agua, también el agua potable. Ajá. Y ya toda la gente fue tapando sus pozos para construir en sus terrenos pues más casas. Pocas gentes, pocas partes pues, se conservaron como ahorita está la mía, ¿verdad? Sí, o sea, antes las casas eran menos, eran más grandes y cada casa tenía su pozo de agua. No, pues están hablando de la separación de casi 50 metros de casa en casa. Más, casi 100 metros. Entonces era muy complicado llegar al centro de Santa Clara. Pues sí era complicado. Porque había Y más cuando llovía. Sí, porque había muy poco transporte. Era solamente la línea San Pedro-Santa Clara y el último camión que venía de la ciudad era a las 8 de la noche. Esa hora venía el último camión. Y yo en ese tiempo pues iba a la escuela. Estaba en la escuela. Salía yo a las 8 de la noche de la escuela y tenía que correr de Argentina a la esquina de San Ildefonso para alcanzar el último camión que venía, era el último que venía para acá. Y a ver, retomando otra vez lo de su casa, sígame platicando cómo era su casa en ese tiempo. Ya le dije, mi casa era rústica, era de adobes, con techos de madera y un patio encementado hacia el frente. Mi casa era alargada, llegaba, diríamos, era al ancho de donde llega la puerta, eran las piezas, y llegaba a la casa hasta allá, un poquito de donde tengo el baño, adelantito. Eran las piezas, y posteriormente, cuando entró el agua potable, el drenaje y todo eso, pues hicimos el baño con... Y ya remodelaron todo. Sí. Y platíqueme la casa que sigue a la suya, que está hecha de piedra, La que que me comentaban que tiene 100 años sin remodelar. Mira, yo creo que 100 años no los tiene, pero sí tiene aproximadamente como 90. Pero que nunca la han remodelado. Está tal como la empezaron. Sí, está tal cual. Sí, claro que sí,
la pintan, la arreglan, todo por dentro, pero la fachada fachada ha sido siempre la misma. ¿Y quién es la persona que habita esa casa? Una sobrina mía, la que está actualmente. Anteriormente esa casa fue hecha por un cuñado mío que se casó con una de mis hermanas. Nosotros fuimos una familia muy numerosa. Fuimos 14 hermanos. 14 hermanos. Pues era el estándar, ¿no? En aquellos Sí. tiempos de familias eran grandes, porque mi familia también, tenemos creo que 10 hermanos. No, pues sí, nosotros de hecho somos 12. Y eso que tú no eres de Santa Clara. Bueno, no es nativo de Santa Clara, pero... Ella casi me llegó, llegué aquí a los, no, bueno, no se vale decir la edad, llegué como a los 7 años. A 25 que tengo, sí, ya soy nativo de Santa No, Clara. ese es el James Bond, Sí, es el fuimos 07. 14 hermanos. 3 murieron chiquitos, 11 quedamos con vida. Y una de mis hermanas, las grandes, porque yo fui la más chica, como quien dice, la penúltima, Ujú. se casó y mi cuñado hizo esa casa. Y ahorita actualmente, ¿cuántos hermanos tiene todavía en vida? Actualmente ninguno. Ninguno. Usted es la última de la Soy generación. la última de la generación. Es la más chica y la última. Y la última, sí. 92 2 años. No se dice la edad. años. A una mujer No, hombre. nunca se le pregunta la edad, ¿verdad? No, es un orgullo, ¿verdad, señora? Ya, claro. Sí, quisiéramos. Es un orgullo Una vida larga. decir tengo 92 años. Sí, así como a mi compadre dicen, ¿cuántos años tienes? 50, pues qué mal vividos tienes. 92 Se y en me estas notan como condiciones, 70. Pues yo creo que es una fortuna. Es una fortuna, es un orgullo. Es una bendición de Dios. Es una bendición. Porque es la mucho. vez pasada que entrevistamos a Marta Bonilla, nos comentaba que la señora Mela, su mamá, era partera, duró 28 años de partera. Y en ese entonces tenía una persona que tenía 22 hijos. 22 hijos que la había atendido. Entonces antes las familias eran muy numerosas. Pues se me hace raro que la época de la mamá de Marta haya habido una persona que hubiera tenido 22 hijos. Realmente se me hace raro. Sí, porque decía que ella era la partera, prácticamente así como nos dijo la vez pasada que era el primer auxilio Mire, médico. Yo conocí a una señora que se llamaba Clara, que era muy chica. Y esa señora Clarita fue partera de Santa Clara de muchos años, porque incluso varios de mis sobrinos nacieron en manos de esa señora. ¿Antes de Mela o...? Mucho antes, Ah. mucho antes. Y era una gran persona porque tenía un conocimiento no estudiado, pero sí práctico. Digo yo, que Sí, era muy sí, chica. sí. Aquellos tiempos pero había más oía la gente. historia de ella y debe haber sido una persona con una experiencia y con un conocimiento muy amplio, muy grande. Sí, sí. Sí, porque nos comentaba que su abuelo había llegado aquí en 1913. Sí, 1913. Porque la semana antepasada, hace 15 días cumplió creo 110 años la farmacia. Y nos decía que era el primer auxilio médico que había llegado aquí al pueblo de Santa Clara. Inclusive en las comarcas cercanas como San Cristóbal, Tupetlán, que tenían que venir aquí al auxilio médico. Sí, bueno, en aquel tiempo yo creo que sí no era farmacia, era botica. Sí, era botica. Era botica. Y el boticario pues era el abuelo, diríamos, de Marta Bonilla, que se llamaba Agustín González. Ujú. Y ese señor Agustín pues había tenido algunos conocimientos médicos, ¿verdad? Y era el que auxiliaba pues a la gente en sus enfermedades leves, me imagino, ¿verdad? Yo no tengo mucho conocimiento, pero por lo que yo escuchaba,
sí ha de haber sido un muy buen boticario, porque era botica. Al abuelo de Marta sí lo conocí, y al abuelo. Incluso tengo lejano conocimiento, lejano recuerdo de sus bisabuelos, de Marta. Ok. ¿Los conoció todavía en vida? Sí. Ya muy viejecitos. ¿Pero sí los conocí en vida? Sí, ya muy viejecitos. El abuelo creo que se llamaba Cliserio y la abuela María, la bisabuela o tatarabuela, así que Brasil, María. Nos están mandando un comentario que dice que en su casa tenía un pozo, o tiene un pozo todavía. ¿De quién? Aquí En su casa. Ahí está todavía. Pero sin agua. Sin agua, claro. O sea, si hacemos la perforación, a lo mejor ya no sacamos agua, pero sacamos sí petróleo. sale. Eso, ¿verdad? A lo mejor. Sí sale Saca agua. puro tepetate. Y en aquellos entonces, platíqueme de la gastronomía de Santa Clara. Gastronomía. Pues la gastronomía consistía, era muy corta, solamente era en tiempo de lluvias, de cuando llovía, de cuando la gente sembraba sus terrenos, los que tenían sus terrenitos. Sembraban maíz, sembraban frijol, sembraban calabaza. Esa era la gastronomía que había, temporal. Ya ver, platíqueme cómo se cocinaba en esos tiempos. Con leña, carbón, braseros. Bueno, mire, cuando yo era niña ya había carbón, ya se cocinaba en los anapes que se llaman. ¿Sí? Ahorita lo conocemos como braseros. Bueno, en eso se cocinaba el carbón, con carbón. O alguna gente que no tenía para su anape y su carbón, Eran pues anafres. cocinaba en unas cositas que hacían como de adobe, que le llamaban tlecuiles. Entonces ahí ponían un comal donde se hacían las tortillas, cocían las tortillas, y alguna gente cocinaba en ese. Pero quedaba que como una cuevita, como un... No, era una especie de, ¿cómo le diría? Como una cosa de estas, altita, o más o menos, a la altura de esta, del suelo a esto, ponían de adobe. adobes, sí, de un lado y de otro. Y en la parte de ahí dejaban unos huequitos, 1 y 2 huequitos. Esos huequitos les llamaban orejas. Y en esas orejas la gente que no tenía para comprar carbón o cosas de esas, ahí ponían sus ollitas, sus cazuelas, donde se les cocía su comida. Pero con leña. Con leña. Con leña. Y en esta parte de aquí era donde ponían sus comares para hacer sus tortillas y cocer ahí sus tortillas. Y platíqueme, de aquí de su casa, ¿tenía huertas? Todo esto que ven en la huerta. Teníamos huerta de nopales, que era la planta que se daba más en Santa Clara. Nopales, había variedad de tunas. Teníamos una tuna grandota que desapareció, me parece que se la llevaron los japoneses, muy grande, que le llamaban tuna tapona, y era una tuna roja muy bonita. Esa tuna es la que según hacían para curar el pulque o algo así. Para miel, para hacer curar el pulque. Se manchaba la ropa con esa. Que es la única. No se despintaba. Que era la única que nada más aquí en Santa Clara había. Ajá, pues no sé si nada más había aquí, pero de eso me acuerdo mucho, de esas plantas. Había varias cantidad de plantas, había una tuna roja alargadita, que le llamaban sangre de toro, que también era muy roja, pero no era, su color no se comprimía tanto en la ropa como la tuna tapona. Y tuna blanca, que era muy sabrosa, la que venía de Teotihuacán. Si venían las plantas de Teotihuacán, me oía que mi papá decía que era la mejor planta, la tuna, porque hay una que es muy huesuda, y esa tuna no es huesuda, muy sabrosa, y tiene mucha carnita. Había esa tuna, había la tuna tapona, había una tuna roja alargadita que le decían sangre de toro, que en verdad tenía el color de la sangre. Había otra que le decían cardona,
que también era roja, pero ya menos roja que esas tunas. Y de eso es de lo que me acuerdo. Había higueras, teníamos unas higueras muy grandes, casi. Ahí tiene todavía una. Sí, pero esa está muy chiquita, Ajá. las que había eran muy grandes las que teníamos. Tiene esta granada. Sí, muy altas, había granadas, había zapote blanco. Aquí en la casa había Sí, porque zapote negro no vi. el blanco. El blanco. El blanco, había tres clases de zapote aquí en la casa. Había uno que era muy chiquito, pero la planta era muy grande y era pero muy empalagoso, muy dulce. Ujú. Había otro del zapote redondito, que era blanco, y había uno como alargadito, que era un zapote que ni era dulce ni era desalido, sino muy rico. A ver, Teresita, y platícame, ¿todo eso que tenían de sus huertas era para consumo personal o también era para vendimia? Bueno, era para vendimia, como vuelvo a repetirle, Santa Clara no tenía fuentes de trabajo en aquella época. Las fuentes de trabajo solamente era la gente que cortaba sus frutos y los iba a expender a la Ciudad de México, a varios lugares de ahí. Y lo que cultivaban en sus terrenos, porque cultivaban, sembraban maíz, sembraban frijoles, sembraban calabaza. Lo que cultivaban, como había muchos árboles de pirú, muchos, cortaban el pirú y lo hacían manojito con sus mismas ramas de pirú. Y ese pirú también lo iban a vender Al centro, a en la la Ciudad de México. Sí, porque era para el alimento de los pajaritos. Ujú. Ajá. Y pues en la ciudad tenían a sus pajaritos enjaulados, entonces compraban ese alimento para sus pajaritos. A ver, platíqueme, está hablando de la ciudad. ¿Llegó alguna vez a ir allá a la Ciudad de México? De chica sí, porque mi mamá tenía un pequeño negocito en el mercado de Beethoven. Ella tenía unos puestos en los que expendían comida para los pajaritos. Plátano, había plátano largo, le decían, era un plátano así largo que desapareció, que era el alimento de los pájaros. Tenían plátano macho, tenían harina, tenían una piedrita que le llamaban jaiba, tenían los rabitos esos de pirú también, y pues no me acuerdo qué más. ¿Pero qué les daban de comer a los pajaritos? De lo que le daban, harina de maíz. Las bolitas también. rojas que salían del pirul. Sí. ¿Eso es lo que comían los pajaritos? Sí. Ah, fíjate, yo no sabía. Sí. Esos yo me daban, siempre que me trepaba a los árboles, me daba comezón y me daba como... No, y a ver, platíqueme, allá en la Ciudad de México, ¿cómo la conoció? ¿Cómo era la Ciudad de México en ese entonces? Bueno, yo era muy niña. Y solamente me llevaban de vez en cuando. Me llegaba a llevar y nada más al negocio de mi mamá. O sea, yo iba en el camión y llegaba al negocio de mi mamá y pues ya de ahí me regresaba. Yo empezaba a llorar y ella quería que me trajeran. Y pues me tenía que traer a alguien porque no me hallaba ahí. ¿No le gustaba la Ciudad de México? Pues no, pues como me iba a gustar si ahí me tenían sentada y aquí yo corría por todos Ah, lados. sí, no, hombre, aquí yo me acuerdo que me perdí a las horas y mi mamá ni siquiera me buscaba. Y eso, estoy hablando de hace... Imagínense, poco. Nosotros íbamos a la calle que es Jiménez, la que está ahí. Ajá. Esa calle era en hondo Ah, y los terrenos estaban en alto y había unos árboles enormes y ahí íbamos a jugar con las ramas que colgaban. De ahí nos colgábamos de las ramas y al columpio nos aventábamos se por la calle, caían. por lo hondo de la calle. Llegaba uno bien mugroso de Sí, tierra. no, olvídese, todavía era campo de recreo. Sí. Adelantito era la calle, no había casas en esa calle, puros terrenos. Pero donde es la casa de Ruiz, que le dicen, si conocen. La casa de Luis, ¿de dónde? De Ruiz, aquí. Esa es la que está atrás de la Escuela Adolfo López Mateos, ¿no? Ándale. Esa es la Jiménez. Ah,
sí, sobre la Jimena. Ujú. Ahí había un convento de monjas. También tuvo convento de monjas Santa Clara. Sí, Y eso no lo sabíamos. No, sí hubo un convento de monjas. a un lado de la López o atrás. Atrás de es la calle Jiménez, ¿no? Sí, había un convento de monjas y ahí iban pues algunas personas, muchas personas. Había mucho, como le dijera, la gente de Santa Clara tenía, ¿cómo le diría? De esa gente que algunas cosas las ve mal y que procuran como ir a rincones, algo así. La gente era rara. Y en esa escuela de monjas venían muchos que no querían ir, que no querían que sus hijos fueran a la escuela federal, a la escuela de gobierno, decían. Y mandaban a sus hijos a las escuelas de monjas. Ahí había una escuelita de monjas. Pues había también otra allá por la secundaria del Cerro, ¿cómo se llama? La Xolot. De acá de la Santa Cruz. Sí, Ajá. esa fue ya muy posterior a la que había aquí. Ajá. ¿Pero era una escuela de monjas o era prácticamente un convento? Era convento. un convento que tenía capilla, tenía sacerdote. Y ya no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces No, ahí ya no, se... no, todo eso. Pues acá atrás, como quien dice, Sí, no quedó ni una piedra. nada, Uh, nada quedó. A ver, me acaban de hacer un comentario. Dice que no le gustaba la Ciudad de México, pero me dicen que fue la primera niña que se fue a estudiar a la escuela Emiliano Zapata en la Ciudad de México. Ah, sí, sí fui la primera alumna de esa escuela del Emiliano Zapata y posteriormente ya fue, creo que medio pueblo. Sí, bueno, yo ya estaba más grandecita, ya tenía 11 años o 12, entonces sí ya, Entonces fue a estudiar a la Ciudad de México. sí ya fui. Y de ahí para el Real ya tuve que estudiar en la Ciudad de México. Sí, ya. Y después ya le gustó. Pues sí, pues ya. Yo le preguntaba hace un rato porque yo no conocí mucho a Santa Clara en sus inicios, ni cómo era. Entonces, si me llama la atención cómo era Santa Clara en esos entonces, me llama más la atención cómo era la Ciudad de México en esos ayeres. Por eso le preguntaba, mi pregunta era, ¿y usted cómo veía la Ciudad de México? A diferencia del pueblo de Santa Clara que decía, una casita por aquí, otra casita por allá, otra casita por allá. Ah, no, pues yo la veía más colonizada, con más casas. A mis amiguitas de la escuela, pues las veía yo con, pues más despiertas, más despejadas, más todo. Y sí me gustaba cómo vivían. Pero era muy diferente a cómo era Santa Clara, Sí, o era más compacto, no sé. no era diferente, muy diferente. Muy diferente porque, te digo que era muy diferente porque yo estaba allá, me sentía con más alegría, con más todo. Llegaba aquí a Santa Clara y todo lo veía apagado, muerto, silencio. No, A ver, que me dio una duda. En esos entonces ya la Ciudad de México estaba urbanizada. ya. Ya tiene sus calles trazadas. Sí, claro. Sí. Era una ciudad, ya. ¿Y qué sentía en esos entonces cuando iba a la Ciudad de México? La gran emoción de ser una de las primeras de salir de Santa Clara. Pues el deseo de querer vivir allá. ¿Sí? Sí me entraba el deseo de querer vivir allá. Pero no tenía ni familiares ni nadie, nada en la ciudad. Y de ahí se tenía que transportar hasta allá, regresar. Sí. Sí, diario. Y era, por ejemplo, cuando empecé a estudiar mi carrera comercial, tenía que ir en las tardes, porque yo empecé a trabajar muy chica. Tuve la suerte de que me ofrecieran, no buscarlo, sino que me ofrecieran el trabajo. Y pues a mí sí, yo sí quería trabajar, y entonces yo sí lo aceptaba. Y empecé a trabajar antes de terminar mi carrera comercial. Y iba a estudiar en la tarde y salía a las 8 de la noche de la escuela
que estaba mi O escuela. sea, tenía que ser muy exacta en la llegada y a la calle de salida. Argentina, y de ahí salía y corría para San Ildefonso, que es como 1 o 2 cuadras, Para el poder transporte. alcanzar el camión que venía de la Merced y que ahí daba la vuelta y que ahí hacía la parada, Es de San Pedro de Santa Clara. que era el último viaje que venía para acá. Que era Lorenzo Boturini, que le llamaban. Hasta Ándale, ahí era llegaba. más o menos Lorenzo Busturini o todo lo que era. ¿Se iba todo por circunvalación No. o hasta dónde llegaba? En aquel entonces el camión entraba por el centro, entraba por Rural. Me acuerdo que salía a la calle de Argentina y Argentina hacía esquina con San Ildefonso. Entonces casi la zona rosa. Sí, al centro, más bien al centro, cerca del Zócalo. 1 cuadra o 2 cuadras antes del Zócalo, más o menos, me acuerdo. Entonces así hizo toda su carrera comercial en la Ciudad de México. Sí. Trabajó en la Ciudad de México y posteriormente. Pues trabajé en la Ciudad de México 30 años. Trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que luego fue cambiando. Últimamente era Sedesol, o sea, sí, de Sedesol. Sedesol. Y ahí se ha quedado actualmente Sedesol. Pero trabajé en varios lugares, en muchas partes. Trabajé cuando llegó la zona industrial aquí a Santa Clara, pues trabajé mi primer empleo aquí en Santa Clara y fue el primer empleo que me hacía trabajar porque no querían que yo trabajara aquí en la casa hasta que terminara mi carrera comercial. Pero acompañé a unas amiguitas a que fueran a hacer su solicitud para entrar a trabajar a la General Electric. Yo las Que también desapareció. Sí, las acompañé y fui con ellas. Que la oficina de personal, ahora que hago memoria, debe haber estado en el centro, por la calle de Palma, por allá debe haber estado. Y las acompañé, hicieron su solicitud y terminaron. Entonces el jefe de personal me dice, ¿y usted no quiere trabajar? Yo me quedé pensando y le dije, sí. Me dice, ¿y a qué se dedica? Me dijo. Ya le dije que estaba estudiando la carrera comercial, que qué sabe qué tanto. Ya me hizo preguntas, en qué año está y qué sabe hacer y qué tal. Según yo ya sabía hacer muchas cosas, no sabía hacer nada. Pero en fin, y me dice, bueno, pero si quieres trabajar, sí quiero trabajar. Ni siquiera tenía permiso de aquí de mi casa. Y ya, pues haz tu solicitud. La hice. Nos venimos, me vine con mis amiguitas para acá y todo. Cuando llegué aquí a la casa, me dice, no había, apenas habían entrado los primeros teléfonos aquí a Santa Clara. En la casa de mi cuñado, la de aquí adelantito, la de piedra, ahí sí metieron el teléfono luego, y nos hacían favor de comunicarles. Sí. Y cuando llegué aquí me dice, ándale que ya te están llama y llama, que te presentes a hacer tus papeles para que entres a trabajar. Y usted no más ha ido a acompañar a las amigas. Nada más iba de compañía y me dieron el trabajo ese mismo día. Oiga, y cuéntame, ¿sus amigas sí se quedaron a trabajar? No. Posteriormente. No, sí, nomás entré yo. No se quedaron. Sí, posteriormente, sí entraron. O sea, la primera que entró fue usted. Ah, sí, yo. Y eso que iba de acompañante, nada más las iba a acompañar. Nomás para que veas de dónde. ¿No tiene fotos? Entonces, le ha tocado la dicha de ver una transformación muy grande en lo que fue la Ciudad de ¿Pero no México. tiene y ahorita lo la que fue mano? aquí el pueblo de Santa ¿Algunas? Clara. Sí, déjame pedirle permiso, sí los puedo ver. Sí, claro, de aquel tiempo en que yo iba a la escuela, a la ciudad, ahorita no. Y ahorita me pierdo Es en la un ciudad. caos. No, Oiga, ¿y tiene fotos? horrible. ¿Sí tiene fotos de aquellos tiempos? No, No tiene nada. no. Una de cuando usted era más joven, de sus amigas. ¿No? Nunca me Está gustó igual la que yo, ¿ah? ¿Qué pretendes? No, digo, No o sea, me gustó la fotografía, la ¿no? verdad. No. no, más bien en aquellos tiempos no había tantas cámaras, tanto como No. ahorita. Y a no se mí me sacaban las gustaba fotos. la fotografía.
A las mujeres no les gusta sacarse las fotos. Hay muchas Ah. personas que no, A mí no. no A les nadie. gusta sacar fotos. No me gustó ¿Por la qué será? fotografía. Quizá. Pues sí, quién Nunca me sabe. gustó. Sí me fotografía, me retrataba cuando era necesario. Y ahorita va a salir en video y bien clarita. Y la va a ver medio mundo. Bueno, en Santa Clara, va. Aparte, Ujú. a ver, y retomando otra vez Pueblo Santa Clara, platíqueme en esos entonces, ¿cómo fue creciendo el pueblo de Santa Clara? Bueno, el pueblo de Santa Clara creció cuando la industria llegó a Santa Clara, que llegaron las fábricas, llegaron muchas fábricas, llegó Credilector, llegó Altos Hornos de México. Pues aquí teníamos también Ideal Estándar. No, Libertad. ¿O cómo se llamaba la fábrica esa donde salen todas las máquinas de la Liberty? La Liberty. Sí, que estaba aquí saliendo Diagonal Cinco de Santa Clara. febrero. Estábamos para allá, ¿no? Saliendo de Ujú. entre Hidalgo y La Diagonal. Diagonal saliendo Yo porque mi Saliendo de la abuelo- Diagonal, al otro lado de la carretera estaba la Liberty o hacia allá. Me parece Sí, sí, que estaba más o menos. hacia allá. Ujú. Mi abuelo La trabajaba en la Ideal Estándar. Aceros de Catepec. Aceros de Catepec. Aceros, otros aceros que hace poco fue el que los vendió, no sé qué presidente actual. Altos Hornos. de Altos México. Hornos. Ah, sí, también estaba la de. A donde trabajaba tu papá, ¿cómo se llamaba? En la Wilcos. La Wilcos. Wilcos. Mucha industria militar, mucha industria Laminados y industrial. tejidos. Ajá. Sí, llegó aquí a Santa Clara. Que ya mucha está desaparecida. Sí, Sí. ya no hay nada. Y fue cuando Santa Clara se transformó y se hizo con más habitantes porque mucha gente se vino a vivir por Santa sus trabajos y por todo. Mucha gente se vino a vivir y fue cuando Santa Clara creció enormemente. Desaparecieron las huertas, desaparecieron todo. Llevan el temblor también. Se sí. convirtió en puras casas. ¿Y cómo lo tomaron los lugareños de Santa Clara? Pues como unas personas vendieron, otras personas a sus familiares, las familias crecieron, se casaron, los papás les iban dando a los hijos el Se han hecho más pedacito para chiquitos. su casa y así se fue reduciendo todo. Y platíqueme, ¿cómo fue que se secó el lago de Texcoco? ¿Se acuerdan? Pues la verdad no sé, yo nomás oí aquí, mi papá decía que el agua se estaba secando. Pero sin ninguna razón aparente. Sin ninguna razón. No hubo intriga, no hubo nada. No. Nomás Que se yo secó haya ya escuchado y algo de eso, no. Alguna vez nos comentaron que el gobierno había mandado secar, pero yo pienso que es imposible. No, yo también creo que eso no pudo haber sido. Fue la naturaleza. Entonces fue cuando empezaron a llegar las industrias, porque me comentaba que llegaba el agua hasta lo que ahorita es actualmente Santa Clara. Ajá. Y si hablamos de agua, la Libertad estaba de aquel lado estaba la Infinita. Había industria de ese lado, industrias de este otro lado, Cerro Gordo. Y por obvio ya se había secado Ya. el lago. Ya no podían haber industria sobre el agua, desde luego. No. Y la gente que se dedicaba a la pesca del lago, ¿se tuvo que meter a las fábricas? ¿O ¿Cómo? qué fue? O sea, la gente lugareña de Santa Clara, que eran pescadores, que se dedicaban a la pesca y al cultivo de sus siembras, ¿tuvieron que meterse a las industrias? Bueno, mire, ¿A trabajar? cuando la industria llegó, ya eran nuevas generaciones. Ya. Eran nuevas generaciones. Entonces, ya las nuevas generaciones entraron a trabajar en las industrias. Ya fue otra cosa. Pero ya gente que vino de otros lugares y de aquí en Santa Clara nacieron y ya fueron nativos del De pueblo. Santa Clara, sí, mucha gente llegó aquí. Mucha gente no es de aquí, llegó aquí. así Ya. como él. Así como yo, pero yo no nací en Santa Tu Clara. papá ¿qué llegó a crees? trabajar aquí, ¿no? Que lo quiero mucho, mi papá sí. Y retomando de lo de la fábrica, mi papá trabajó como 30 años en la General Electric. A lo mejor lo conocí.
Yo entré a trabajar cuando la General Electric llegó, solamente había 3 líneas donde armaban los radios. Ahí fue lo primero que armaron, radios. Y el empleo que a mí me dieron fue en el almacén precisamente para el material de las conexiones, de hacer las conexiones de los radios. ¿Sí? Yo surtía a las obreras su material para que se lo llevaran a su lugar de trabajo y trabajar. Mi papá trabajó en ese entonces, trabajó en refrigeración, Y era en refrigeradores. posteriormente ya empezó a llegar, ya empezaron a fabricar los refrigeradores, y las lavadoras y todo eso. Entonces ya fue cuando yo ya terminé mi carrera comercial y ya me pasaron a mí para las oficinas, ya no supe más de la planta. Ya. Pero a lo mejor sí lo conozco, ¿cómo se llama? Se llamaba, ya falleció mi papá, se llamaba Héctor Herminio Alvarado Santos. Él primero entró como obrero en la General Electric en refrigeración, ya después fue empleado de confianza. Yo duré muy poco tiempo, duré como, no ni tampoco, ¿verdad? Como 7 años. Pero había gente que duró mucho más. Sí, mi papá duró hasta que desapareció la General Electric como tal. No, es posible que su papá haya entrado posteriormente. Sí, yo estuve en sus inicios De la General. de la General. Ahí trabajé 7 años. De ahí pues ya me ofrecieron trabajo en Vidrio Plano de México, me fui para Vidrio Plano de México. ¿Y cómo se transportaba? Para Vidrio Plano, me iba de aquí al Cine Lindavista, y allí en el Cine Lindavista sobre Insurgentes me recogía la camioneta que me llevaba para Vidrio Plano. ¿Y ya cómo era el transporte de aquí para allá? Ya había más transporte, No, ya había sí, más... ya había más transporte. Sí, pero le tocó una época de transformación Sí, bastante larga. sí, no, ya había más medios de transporte. Porque mucha gente, niños ya no conocen lo que es, o lo que era antes, el tropo, el valero, No, jugar a las escondidillas, a las tacitas, no sé qué tantos más la juegos, pirinola al avión, que pintamos un avioncito en en el el suelo. suelo y con unas cejitas, ¿no? Ajá. Y a brincar. Bueno, pero ¿a qué jugaban las niñas en aquellos tiempos? Por ejemplo, a mi papá no le gustaba que fuera yo al avión, Al avión. no le gustaba que fuera yo al avión, pero a mí sí me gustaba y yo sí jugaba al avión, ¿por qué no? Pero era como más para niñas, ¿no? El avioncito. El avión El avión. para niños, Era para niños. porque era cosa de brincar Brincar y abrir todo los eso. pies y seguir, ¿no? Ah, ya. Por eso no la dejaban jugar. Pero ¿qué juegos eran para niñas? Para niñas, Ajá. pues había que jugar a las muñequitas, que a la comidita, que cosas de los... Era lo de los niños. Ajá, pero a mí no, a mí me gustaba porque yo me crié en medio de puros hombres, de puros sobrinos. Brincaba, subía, es lo que estoy Pues, escuchando. Estaban las arboledas. Sí, y iba- se subía Y y... ellos jugaban al trompo, porque yo no. Ajá. Era la única mujer entre ellas, pues porque no había de jugar El al tacón, trompo, las a la canicas, pirinola y al yoyo y al valero. el burro entamalado que le llamaban en Ah, no, aquellos no, tiempos. ¿cómo va a jugar la niña con un entabalado? A eso sí no me dejaban jugar. Ay, a ver si conoce burro entamalado. Pero los mismos sobrinos no me dejaban No, jugar. y es que estamos platicando porque yo creo que hay mucha gente que no, o personitas, ¿no? Niños que no saben ni de qué estamos hablando, pero que les pregunten a sus papás para que vean de qué estamos hablando. Ahorita ya le dan un celular a un niño y se lo devoran. Ya los niños nacen con el dedito así. Sí, ¿verdad? Ya no Ya, pues, Ya. todavía- ¿Cómo Ya no era los Santa controlas. Clara en esos tiempos de cuando era Día de Muertos? Ya de Muertos era bonito, porque Santa Clara tenía su ranchería, que es San Andrés, y en San Andrés había pocos habitantes, y todos se sepultaban en Santa Clara.
Entonces en esos días... De San Andrés hasta Santa Clara. En esos días venía mucha gente de San Andrés. Me acuerdo que había unas florecitas moraditas en San Andrés y la gente de allá traía sus flores, de esas flores traían al panteón, y como era la única entrada al panteón por esta calle, pues toda la gente pasaba. No había tanto monumento como hay ahora, ¿no? Los sepulcros eran como borditos de tierra. Y sí, siempre los estaban reparando, esos borditos. Entonces la flor que más prevalecía era la de cempasúchil, y los sepulcros los adornaban con flores de cempasúchil, Sí. hacían figuritas y no sé qué tanto a los sepulcros. Y íbamos en las tardes al panteón. A mí me encantaba ir porque hagan de cuenta que era una alfombra amarilla en el panteón. Sí. Y ahí, claro, había menos, Sí, y era bonito. se podía pasar todavía en el panteón, ¿no? Sí, había mucha gente. No, pero digo, ahorita no, ya tanta sí. tumba que hay que ya no puede No, uno, se es que tropieza había- No, uno. pues ya no te ponen muertos sobre muertos, Ajá. ¿no? Han hecho No, ya no. mucho desorden en el panteón, mucho desorden. Y la verdad es que sí, las autoridades ahí tienen mucho que ver porque son los que debían poner el hasta aquí y el decir de aquí a aquí puedes sepultar a tu muerto y de aquí a aquí es para que la gente pase. Sí. Entonces eso no lo han hecho, no han planificado, sino aquí hay un lugarcito, pues aquí haz el hoyo y aquí entierra a tu muerto y no importa que el de aquí no pueda pasar y el de aquí no. Ahí sí, yo Sí, hay un culpo a las desorden. autoridades. Y cuénteme, ¿por qué decían que era quinto a la calavera? Porque era la forma de pedir algo que les dieran a los niños que andaban con su calavera de calabaza. ¿Y quién hacía esas calaveras? Ellos mismos, los niños, sí, Se compraban su calabaza y... le abrían la boca, le abrían los ojos y le ponían aquí arriba la calabaza un agujerito donde metían un botecito y ahí les ponían el quinto. ¿Y en la noche cómo le hacían? Pues se alumbraba Con una con vela. la vela, le metían un cabito a la calabaza, Ah, le hacían un huequito en el fondo y ahí metían la velita y con eso se alumbraba. y me imagino que ese quinto a la calavera porque era la monedita más chiquita o más Era la moneda de moda en aquellos tiempos. La más usual. Ajá. 5 centavos, la de 5 centavos puede ser el quinto. Ajá. ¿Y qué más nos puede contar de lo del Día de Muertos? De Día de Muertos, pues eso. Ponían las ofrendas en En las casas ponían las ofrendas, la fruta. En las mesas ponían sus mesas grandes con su fruta y hacían dulce de calabaza. Algunas personas pues acostumbraban a poner comida. Aquí en la casa de ustedes nunca se puso Pura eso. fruta. Pura fruta y flores que se llevaban al panteón, nada más. Pero algunas personas sí acostumbraban a poner comida. ¿Y el mole también lo hacen aquí en Santa Clara el día de la fiesta? Se acostumbraba mucho. Ya no hacen ustedes mole. No, yo no sé dónde lo- Nosotros que queríamos venir al mole. Ya Nosotros queríamos venir al mole. No, ya no. No, sí ve, se platíqueme, acostumbraba. dice que ponían sus ofrendas de fruta, comida. Flores de cempasúchil. Sáqueme de una duda. Dicen que terminando el pase de los 3 primeros días de noviembre, que es primero, 2 y 3, Día de Muertos, que la fruta queda insípida, queda sin sabor. Ay, no, yo le digo que no porque mire, ponía la fruta aquí en la casa el día primero, duraba el primero y el 2. El 2 era el cumpleaños de mi mamá y el 3 venían todos sus hermanos de mi mamá a saludarla, a felicitarla, y era cuando quitaban toda la ofrenda. Yo me acuerdo, era chica, el patio de aquí de la casa era grande, ponían sillas todo el patio y ahí estaban todos mis tíos, mis hermanos y todos comiendo sus platos de fruta y